Hoy ranqueo con el top 1 de Argentina en Team Duels. ¿Estamos listos? Estamos listos. A ver a qué encontramos, qué nos encontramos. Vamos a intentar, eso sí, explicar todos los detalles que podamos ver. Bueno, no sé si todos, pero algunos. Para saber en qué país o región estamos. Si es que lo sabemos, claro. No sabemos. Vamos. Ok. Para Tenemos... mí, instantáneamente me llevó a Irlanda. ¿Está A mí loco? también, a mí también. Además tenemos una valla aquí que es... que la esquina termina en semicírculo. Que la diferencia con Inglaterra es que la de Inglaterra es esquinada, ¿verdad? O sea, Exactamente. La de Inglaterra es recta. hace ángulo recto, eso es. Y Exacto, recta y como filosa en la punta y la de Irlanda es curva. lo que no termino de ver de Irlanda es el poste, que me está... no estoy muy El poste seguro. es duro, en este caso es genérico de Reino Unido e Irlanda. Este poste de madera doble se encuentra en otros países también, ¿no? No en todos, los postes dobles no están en todos. En Europa es algo específico, están en Noruega. Yo los he visto bastante en Noruega, pero bueno, en Reino Unido e Irlanda también. Por supuesto, por detalles obvios, distinguimos los países acá. Creo que es Irlanda. Por otro lado, Gen 2 también es más común en Irlanda que en Reino Unido, Ujú. aunque levemente. Y las casas que se ven al sur parecen tener una pintura más clara que otra cosa. No se distingue si es blanca o si es directamente yeso. Entonces, eso también me confunde un poco. Pero deberíamos estar en Irlanda por la valla, por el paisaje en general. A mí me suena más Irlanda que Reino Unido. Y la Gen 2 es más común, yo no me acuerdo ahora, es más común perdón, lo diré, en Reino Unido no, en Irlanda. Exactamente. Vale. Vale, el Poltop ese tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, no le vamos a hacer caso. A mí también me vino la vibe directamente. Vamos, si luego es un Francia o algo así, el caminito este doble también es muy típico en Irlanda, Francia, etcétera. Vale. Sí, y otra cosa del caminito. Este que está acá, porque tenemos dos, ¿no? El que está al noroeste tiene pasto en el Sí. medio. Y yo tengo entendido que cuando el pasto está bien organizado, como en este caso, ¿no? Está Ah, podado. Bueno, creo que es más común en Irlanda también que en Reino Unido, pero es algo así como una pista falsa, un fake meta. Pero lo suelo usar y no me suele fallar. ok. Em, Ok, esa no También la es algo más sabía. común en Irlanda que en Reino Unido. Hay montañas allá como colinas al noroeste, así que yo me voy a ir por acá. Bien, Sí, bien. buenísima que es. Bueno, pegamos bastante. La mitad de la Bien, vida, de hecho, le sacamos, así que sí. muy buena ronda ahí. Sí, creo que Había poca info. Estonia y Lituania hay muy poca Gen 2, no, o en uno de ellos ninguna, creo. Mira, perdón, estoy viendo un poste al este, míralo. Sí, Un poste no, una señal al fondo. Una señal al fondo, sí, chiquitita. señor. ¿La Con, ves? Ahí. con poste negro y blanco, es decir, traducido para un jugador de GeoGuessr, Perú. Es Perú. Bueno, Perú o Malasia, pero en este caso es Perú por el landscape y por el... Así que... Ojo, acá es un Perú muy genérico. O sea, la ruta tiene líneas por afuera, pero no las tiene por adentro. Pero muy común en las rutas internas de Perú. Montañas peladísimas. Hay mucha roca expuesta, por lo que estoy pensando en la región de Huancayo, específicamente la ciudad de Huancavelica, cerca de por ahí. Después, bueno, la vegetación también muy peruana, ¿no? Sobre todo estas rutas entre montañas con mucho verde, con vegetación baja, pero que de cierto modo parece frondosa, ¿no? Húmeda. Tenemos infraestructura también, al oeste tenemos los volardos, que son sí. uno de los tipos que aparecen en Perú. Perú tiene varios tipos de volardos, uno es este, em, por lo que, bueno, tiene que ser sí o sí Perú, infallable. Yo me voy a ir por la región Ok. por acá, por la Yo, ciudad de Huancavelica, no, por la yo, región de Huancavelica también. está bien. Yo voy a ir más norte por hacer... porque más sur creo que no va a ser, ¿no? Por lo rocosas que son estas montañas. Al más al sur creo que suelen ser más arenosas. Aunque no sé si un Arequipa, a lo mejor con algo de vegetación verde, pudiese ser. La verdad es que no lo tengo claro, ¿eh? En ese sentido. No, está claro que es Perú, pero yo no tengo tampoco muy claro dónde exactamente. No Ancash. es una ronda Voy a jugar por Ancash. ¿Creen que extremadamente sencilla. estamos muy altos como en Ancash? O sea, estas montañas son de las de 4000 metros de Ancash o de la provincia de Ancash. No, podría ser tranquilamente. De hecho, Huaraz
tiene hasta una región con dunas, o sea, tiene vegetación expuesta y sin vegetación encima, ¿no? Como suele ser en otras partes del país, por ejemplo en Cajamarca, donde las montañas suelen estar acompañadas de arbustos o árboles. Pero bueno, yo en este caso pensé sur. Mm, Podría ser cualquier cosa, no soy un experto en Perú, que quede claro, pero se me ocurre que puede ser cerca de Ica, de Nazca, de Ayacucho, yo me voy a quedar por acá. ok. Así que si querés nos dividimos así. Sí, como Estamos bien estamos por acá. bien. Sí, estaba buscando que fuese algo. Mira, me gusta la zona también del laguito este. Me voy a acercar un poquito más al lago. Y Buena hice es. mal. Hice mal porque era un poquito más norte. Pero bueno, está bien, está perfecto. Pero les pegamos, les pegamos. Era Les Ancash, pegamos ¿viste? Al fuerte. final. Sí, Tenías sí, razón vos. sí. Ancash es la provincia con más altitud. Bueno, acá inmediatamente reconocí Quebec. ¿No? Vamos a Perfectamente. estar en Quebec. Tenemos Por el volardo. estos. Exactamente. Los volardos que aparte no es uno solo. Siempre que está el guardarraíl son varios. ¿Viste? Ujú. No es que no sé. Siempre hay uno al principio del guardarraíl y al final. Pero en el medio también hay. También. Así que no se los pierde de vista. Bien. ¿Y la vegetación qué te dice para que veas aquí? Bueno, están estos árboles que son los del norte, ¿no? Tenés estos árboles altos pero flaquitos, ¿no? Los que están acá al sur, a la derecha del auto. Estos árboles en conjunto, bueno, hablan siempre de un clima frío, generalmente montañoso. También allá más al oeste están los árboles de Navidad, como se les dice, los Christmas trees, que son comunes por New Brunswick y Quebec. Bueno, por todo Canadá, creo que los he visto mucho en British Columbia también. Son una pista sólida para todo Canadá, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos también están, pero en el norte, pero claro, en Sí. Canadá están por todos lados porque está al norte de Estados Unidos y es más frío todavía. Vale. Entonces, también tenemos un lago. Hay que decir que Quebec, si no me equivoco, ¿no? Después de Manitoba. Un lago no, perdón, un lago no, un río, porque claro, Manitoba es lagos y Quebec es ríos. Creo que es la provincia de Canadá con más ríos. Entonces, Mm. este es un landscape muy común, montañoso, con ríos y con árboles Mm. que denotan frío. Y Claro, con, pues bueno, con el volardo mismo. si a mí ahora mismo me quitan los volardos, creo que no estoy viendo nada que me ponga free Quebec, ¿no? O a mi experiencia, por supuesto, que no soy muy bueno. De hecho, es una de mis debilidades. Jugar en Quebec o a veces en Ontario, Manitoba Norte o incluso el oeste de BC, ¿no? O Yukon y todo esto. A veces las troleo y me confundo. ¿Hay algo más aparte de los volardos que nos dé la seguridad de que es esta zona? Ah, creo que sí, el coche. Creo que el Bueno, coche. el coche es striped y es 21. Esto es muy común en New Brunswick, en Canadá, y cerca de Quebec también. No recuerdo si era cerca de Quebec City o cerca de New Brunswick, pero es striped y el auto striped con esta cosa azul en el medio es Ujú. mucho más común en Canadá que en Estados Unidos. Ahora, los volardos de Quebec no fallan, estos en Estados Unidos no están, y son únicos de acá, así que no deberíamos tener problemas mayores, ¿Así tan norte ¿no? estoy bien o estoy muy mal? Porque me alineaba algo ahí un No, poquito. puede ser, puede ser, puede ser. Yo no tengo muy claro dónde es. Lo estoy Ok, buscando. Ok, vamos a ver. ganamos, nos alcanzó para ganar la partida. Sí, Sí, tenía que ser por ahí. es fantástico. Bueno, Vamos saludamos nomás. a Cayo y Schrödinger Walker. No, no sé cómo se. Bueno, A ver, interesante ronda. tenemos Uganda. Ah, no, sí. No, no, Nigeria, ¿no? Nigeria, Nigeria, en este Nigeria. caso sí, sí, puede Sí, confundir sí. el reflector, pero bueno, está la patente verde, ¿no? Del auto de policía, que Sí. es y patente verde y corta. Bueno, rellena así con las letras verdes siempre va a ser Nigeria. Hay patente verdes también en otros lados, pero estamos en Nigeria, no nos dieron tiempo a explicar nada a los rivales, pero bueno, Sí, tenemos vivienda estamos al con sur, ¿no? Hay mucho. palmeritas, a un sur. Sí, a mí me pareció por acá, yo voy a tirar por Sogbo. Bueno, Ok, era la ponemos. otra parte. Bueno. Sí, los techos cónicos, típica vivienda económica en Nigeria, muchas palmeras, muy verde. Por supuesto, mientras más verde es, más al sur tenés que ir en Nigeria, o algo por el estilo. Y acá tenemos una loca interesante. Sí. Tenemos. Voy a recalcar que tenemos el sol al norte. Por lo tanto, estamos en el hemisferio sur. La Tierra es roja. Y automáticamente ahí se te vienen dos países.
A mí se me ocurrieron Brasil y Australia, ¿no? Por la Tierra Roja, que es lo lógico, pero Brasil no va a ser. Aparte tenemos Auto Negro, no sale en Brasil. Es una pista muy útil. Pero bueno, yo en mi opinión creo que acá estamos en Australia. Estoy un poco confundido. La vegetación me parece del norte de Australia, casi 100%. Correcto, correcto. Eh, Tenemos, mira, tenemos unas palmeritas al norte, chiquititas, como no sé si son palmeras, es una vegetación típica del norte de Australia, que son un tronquito muy marrón oscuro, bajitas y bueno, como unas palmeritas, pero en miniatura. ¿Las ves? sí, 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 las veo, las veo. Y son de ahí, efectivamente. Y tenemos hormigueros también. Estos conos que salen así son unos hormigueros que también salen en toda la zona norte del país. Ahora, coche negro, carretera de tierra, no tengo ni idea en qué parte del norte puede ser. Ok, yo, por lo que tengo entendido, coche negro hay por acá, ¿no? Por todo lo que es el norte de Western Australia. Y yo sigo pensando esta ronda, porque hay montañas. Al este no es que hay montañas, hay colinas. Y las colinas con vegetación de norte en Australia son muy específicas. Y no Ujú. existe hedge para esto, no existe tirar una guess segura porque todas estas montañas están a cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero ir de Tom Price, que es en la provincia de Western Australia, a Alice Springs, tengo quizás más de 1500 kilómetros de distancia y me tengo que decidir por una sí o sí. Claro. Y me Pasa- está costando Esas esto. colinas no se ven en el mapa, ¿no? Son demasiado bajitas como para apreciar el relieve, ¿verdad? No lo sé. Yo creo que se ven, pero a veces tenés que hacer mucho zoom para verlas. A veces quizás, no sé, con, tenés que dejar el mapa para que muestre un rango de quizás 15, 20 kilómetros y ahí empiezan a aparecer. De hecho, mientras más zoom haces, te vas a dar cuenta que más relieve tienen y más obvio es que son montañas. Y estas están al este. Sí. Y eso es lo que me está confundiendo. Luego tampoco vemos si hay curvas a lo lejos del camino y eso dificulta también la búsqueda de la carretera. Podría ser cualquier parte. De Australia Norte, quiero decir. Sí, sí, sí. Yo pienso que pueden ser las de Kununurra, ¿no? Que es el borde entre la provincia de Western Australia y Northern Territories. Pienso que puede ser algo así. Tendría que Sí, encontrar una ruta que respalde lo que estoy diciendo, ¿no? sí. Y ahora, Eh, ¿será blanca o puede ser amarilla esta? La carretera. y esta generalmente las amarillas en Australia están asfaltadas. Es muy raro que una amarilla en Australia no esté asfaltada. Ok. Eh, Hay Pues muchas, de mira. hecho, muchas rutas interiores de Australia asfaltadas que no lo puedes creer y no te lo esperás porque están en el medio de la nada, pero tienen asfalto. Y esta ronda está complicada. Podríamos ir tirando. Yo voy a ir. Me parece que me voy a quedar por acá. Creo que puede ser Northern Territories, que puede ser Alice Springs también. Pero es que la vegetación me parece muy norte. Sí, a mí también. Yo no iría a Alice Springs. Me puedo quedar en la uno. Lo que pasa es que la uno sí creo recordar que sí tiene asfalto. Entonces no voy a ir ahí. Por aquí veo alguna carretera en medio, pero alinean todas norte. O sea, no van de oeste a este. Qué raro, nuestros rivales nos están dejando aquí pensar y buscar la carretera, hay que decirlo, porque la deben estar buscando ellos también, seguramente. Claro, Es muy ellos difícil. están igual de desorientados que nosotros. No sé. Eh, bueno, no encuentro nada que me alinee, la verdad. Así que voy a tirar un medio norte aquí de territorio norte, que es donde suele haber Me más parece bien. hormigueros y estas palmeras. Tal vez pueda ser más cerca de Darwin, no lo he pensado, más de la costa. Sí, puede ser. Pasa que por Darwin no hay esas montañas que se ven al este. Sería muy raro. Claro. Eh, Vamos a ver. Aquí hay una blanca, pero bueno. Ok, sí, Bueno, era cerca de Darwin. era cerca de Darwin, sí. Pero claro, hay que encontrar. Pero, Ah, mira, pues hay que saber que aquí a la izquierda, al oeste de Darwin, hay unas montañitas. sí, por Racula. Es muy interesante. Nunca había visto eso. Bueno, tenemos Europa, Sí, señor. techos, tenemos un poste octogonal de metal. Raro que no encontremos ninguna pegatina azul, ¿no? De Francia en los postes, pero bueno. Tenemos montañas al oeste, al suroeste, cosa que es un poco extraña. Así que no sé si me voy a venir por aquí.
Ok, wow. Bueno, bueno, bueno. Yo estaba igual que tú, ¿eh? Que sepas que yo pensaba que era Francia por eso, por los mismos dos motivos que has dicho. No sabía que había Wow, poste sí. octogonal de metal en Italia, ¿eh? No, es una ronda verdaderamente extraña. Pero acá nos vamos a reivindicar con un 5K, vas a ver, mira. Porque me conozco la carretera. Ah, perfecto. Así es, señores. Hay gente que Wow, se esa sabe ronda, las carreteras, que lo sepáis. Dime, dime, María. no, no, me sorprendió muchísimo la ronda de recién. Em, pero estoy tratando de encontrar el puente. Pero puedo comitear, ¿no? Sin miedo. Vengo para aquí contigo. Sí, sí, si no es esta, o sea, es la misma ruta, pero puede ser más abajo, quizás en... Ahí Ah, está, bueno. mirá, perfecto. Claro, ahí está el puente. Esa cobertura va desde, bueno, hace toda la 500 en, en Newfi, Newfi no, perdón, en Terranova, justamente. Y baja también por la 389, después se convierte en la 389 de Quebec. Wow. Ah, esa la tenemos que repasar al terminar porque me gustaría analizarla bien para entenderla. Cómo la sacas y cómo la. Había laguitos, riachuelo, entonces, bueno, Quebec pintaba bien. Bueno, perdón, estamos en una nueva. No sé dónde estamos. El cuentakilómetros este o de carretera que tenemos al noreste, imagino que nos dice algo, pero no sé de dónde es. ¿Tú sabes algo? Nos dice algo, vamos a estar en Italia, ahora sí no vamos a cerrar Italia, Bien. porque Ah, está en claro, números números romanos. romanos. Claro, se me olvida a mí eso siempre. Números romanos en Italia. Eso es. Debe ser, no, estas montañas deben ser las del norte, ¿no? ¿O qué opinas? Así Y tan yo, al azar. yo diría que esto es norte, sí, casi seguro. De hecho, también me voy a ir por acá, Bueno, em, nos una de estas. dividimos. Bien. Ok, era del otro lado, sí, tiene sentido. Por la vegetación tiene sentido. Bueno, chevroncitos rojos con fondo negro. Y Europa, por las líneas blancas, entiendo. Sí, señor. O sea, se me Estoy. ocurre Turquía, una zona de Turquía, y hay algo más con este color de chevrón. Noruega, creo. Sí, yo creo que acá vamos a estar en Noruega. Igual estoy pensando un poco en la ronda. La vegetación es muy de la península escandinava, con todos estos árboles altos, muy verde, ¿no? También cuando la vegetación es muy, muy verde, siempre es más probable que sea lo más norte posible. Sí, las Eh, flores amarillas del camino con el borde de tierra. Es más nórdico que de Centro sí, Europa. sí, es más nórdico. Y también no hay que obviar, bueno, mejor dicho, tampoco hay que obviar el hecho de que si uno se fija en esta ruta, parece una ruta muy extensa en la que solo hay árboles. Y vos mirás allá al oeste y ves infinidad Sí, de árboles y sabés que vas a continuar la ruta y no va a haber nada más que árboles. No hay sí. viviendas. Bueno, eso es muy, muy común en la península escandinava también. Rutas, o en Canadá, por ejemplo, ¿no? Rutas largas, largas y largas donde quizás no tenés una sola población de más de 1.000 personas en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Sí. Eh, Ahora, es una buena pista. la gran pregunta es dónde, porque con tanta vegetación y no tan montañoso, porque no vemos montañas de nieve, sinceramente no sabría dónde ir, ¿eh? Y está complicado. Yo también pensé Finlandia acá, pero me parece que no, porque el chevron, si no recuerdo mal, este chevron no sale en Finlandia, estos colores son Mm. noruegos, Yo diría los lo negros mismo, y sí. amarillos, de hecho. Sí. Sí, la mayoría de las señales en Noruega usan negro y amarillo, incluso las que te dan la bienvenida a pueblos. Después Finlandia y Suecia usan otros colores. Suecia usa amarillo y rojo y Finlandia usa azul y blanco casi siempre. Suecia también usa azul y blanco, pero en otro tipo de señales. Hay una carretera al norte pegado con Rusia, creo que no me acuerdo el número, la voy a mirar, la E6, que tiene este aspecto, pero yo la recuerdo, a lo mejor es que era otra cobertura, recuerdo que era una cobertura de lluvia, con todo el cielo tapado, y a lo mejor, no, porque me recuerda tanto árbol, me recuerda a esa carretera, entonces no sé si puede ser norte, no digo que sea ahí, pero igual no descarto el norte, que pueda haber esta vegetación. Porque a veces cuando No, vemos yo tampoco lo estos entiendo. árboles altos, ya descartamos el norte porque los vemos que son demasiado altos, ¿no? Ya que en el hemisferio norte y sur son bajitos. Pero en el caso de Noruega, o por la circunferencia de la Tierra, aquí en esta zona de aquí no son tan bajitos. Entonces no lo descarto, quería explicarlo eso. Sí, 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 no, no, es que es acertada tu observación.
La vegetación en Noruega es difícil. Es difícil, quizás es más distinguible cuando vos tenés un paisaje más abierto con casas y con montañas, porque las montañas en el norte suelen estar más peladas, suelen tener menos vegetación. Pero cuando ves una log con muchos árboles, una ruta así en el medio de la nada, puede ser en casi cualquier lado. Yo me voy a ir por acá, Vale. me voy a ir algo norte. Yo me voy a ir a la zona más plana de aquí, Ok, es arriesgada, del me norte. gusta la que es. Sí, pero nos dividimos y creo que no morimos igual, esté donde esté la guess. Era Así Finlandia. es. Era Finlandia, Sí, tenías sí, razón. sí. Oye, pues No, voy el a revisar, Chevron. ¿eh? Voy a revisar en Plunkit eso. Sí, el Chevron era muy extraño. No recuerdo haberlo visto en Finlandia. Pero claro, lo que nos decía que era Finlandia eran las líneas de la ruta. O sea, Sí, las externas no tenían sí, cortes, eran sólidas. Y en sí. Noruega pero la mayoría de las veces están cortadas, ¿no? Sí, Interrumpidas. y la doble blanca también en el central creo que es más típico. O sea, no es típico de Finlandia, pero en alguno de los nórdicos se ve en Finlandia, creo. Bueno, pues aquí Sí, sí, tenemos sí. coche de Namibia, que para el que le cueste diferenciarlo bien de Oman, que es un coche muy parecido, la caja de este coche es negra respecto a la de Oman, que es blanca. Además tenemos un poste al noroeste, perdón, ahí, este de aquí que estamos mostrando ahora, que son los típicos sudafricanos, o sea que está cerca de Sudáfrica, que no son, estos no se encuentran en Oman. ¿Algo más que te sabes alguna región Gesser? Yo ni idea, de región Gesser aquí. No, esta lo que es difícil. Em, Me suena por acá, para ser honesto, me suena por el noreste. Me hace acordar a las logs de Botsuana, que son muy verdes por el norte también, que están acá en la Ujú. frontera. Pero evidentemente para el espectador también esta log debe ser un dolor de cabeza porque no hay nada. No. Es esa típica log donde vos decís no hay nada. Es un camino Que en Namibia el que... 95% de las veces no hay nada, porque Namibia es un desierto total. Exactamente. Buena pista para Namibia que no haya nada. Claro, claro. Ahora, al verlo muy verde, Pero no es típico verlo verde en Namibia. Namibia normalmente se ve totalmente amarillo, rojizo, pero no, con vegetación exacto. es solo norte, ¿no? O no sé si hay algo al sur. Sí, no, cuando está tan verde, generalmente solo norte. Sí, es una muy buena pista para el norte de Namibia. Porque abajo ya se parece más a Sudáfrica y es mucho más arenoso, más desértico, incluso más montañoso. Entonces, si esto es el límite, por ejemplo, con Angola, a mí no me extrañaría para nada. Es muy probable. Estoy buscando algo que me alinee aquí, pero no. Por los límites. Yo Estoy estoy aquí teniendo mi dolor de cabeza con esta log, lo tengo que admitir. Y yo creo que allá al oeste dobla a la izquierda, entonces estoy intentando encontrar algo por el norte que alinee, pero es un desafío, te digo, ¿eh? Sí. De hecho, no sé hasta dónde hay cobertura y dónde no, pero bueno. Y por aquí, por el borde de arriba. No puede ser donde estoy. Ahora Además lo de. dudo. Sí. Sí, sí, decime. No, que digo que además de agradecerte a ti participar conmigo y explicarnos todos estos tips que nos estás dando de pro total, también tengo que agradecer a nuestros rivales de hoy que nos están dejando analizar la ronda, buscar las carreteras. Es cierto. Sí, Que sí, bueno, sí. hacer el 5K me da bastante poco igual. Lo que sí quiero es que podamos analizar y ver cómo diferenciar un país de otro, regiones y que aprendamos todos, ¿no? Efectivamente eran muy Ok. norte. Ellos se fueron norte también y lo Puedo, sabían. puedo decir que saqué la ruta. Lo puedo Sí, decir. es verdad. Sabía que era noreste, pero claro, no sabía que podía ser tan a la izquierda. Ok. Sol al norte, Solo al norte. Árboles típicos de aquí. árboles, sí. Una vegetación muy característica Claro, a mí de esta cierto vegetación, país. cuando yo he tenido algunas dudas de saber en qué país estábamos, me la enseñaste tú, de hecho, hace un tiempo, y me enseñaste que las ramificaciones de estos árboles se dividen varias veces, y son de este color, ¿no? Obviamente cuando hablamos de árboles de este color, las ramas que se dividen varias veces, bastante secos en muchas ocasiones, me da automáticamente la vibe de Australia. Además, que tengo una Así región es. Gesser aquí, ¿eh? Una región Gesser que no es un meta 100% fiable,
pero que te invito a que lo pruebes tú y que lo pruebe mucha gente. Aquí donde me voy a poner yo, por esta zona de aquí. Por esta zona de aquí, incluso Adelaide, pero por esta zona de aquí. Hay algo que me he estado fijando, que es cuando veo vegetación, pero además veo praderas verdes, y sé que estamos en el sur de Australia, me voy automáticamente a esta zona y fallo muy, pero que muy poquito. Ok, bueno, voy a ir cerca tuyo, un poco más para la provincia de Victoria, pero me quedo cerca. Mira, Ah, bueno, qué ¿sí? nivel. Pro tip, pro tip. No, oye, en serio, a Pero qué veces es nivel. Adelaide, a veces Adelaide, a veces es por aquí cerquita, pero me falla, o sea, creo que no me ha fallado nunca. De hecho, desde que lo estoy probando, ya llevo unas 5 o 6 veces que hago esa ahí y funciona. Qué buena, Neve. Qué buena que es. Sí, 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 aparte sí. al principio hiciste clic en el 5K básicamente. Sí, sí. Bueno, lo del Bueno, 5K acá vamos a estar en es Perú, suerte. Estamos otra en Perú vez. otra vez, sí. En el norte, mira, Esto... fíjate que tenés una señal. Perdón, que justo te interrumpí por el delay. No, no, Didi. Pero en el norte hay una señal que se ubica sobre dos bloques, si no me equivoco, son siempre de concreto. em, Dos Sí, bloques blancos, ¿no? Que dos parece que bloques blancos. tienen unas zapatillas tremendas, la señal. Sí. Dos soportes de Y eso cemento, sí, debajo. es de cemento, claro, sí, señor. Y eso es exclusivo de Perú, diría que en todo el mundo. Yo no lo he visto en Sí. otro lado. Más allá Pues bueno. de la vegetación, ¿no? Que es recontra peruana, montañosa, rocas que salen de las colinas, ¿no? Este color medio marrón con esta vegetación que parecen los coirones de Argentina, estos arbustitos, Sí. que es muy probable que esto sea Artemisia, no lo sé, no sé si es la misma planta, pero es muy típico de Perú y esta vegetación así tan pelada, donde parece que andamos por las montañas, bueno, también es muy común en el sur, muy común donde estás vos. Estaba haciendo zoom Exacto, donde estás vos ahora exacto. mismo. Sí, se estudia en Perú, cuando uno se estudia Perú con Plonk y las guías, este paisaje que es bastante aplanado, no, o sea, no estamos en una zona de montañas muy altas, o al revés, nosotros estamos en la cima de la montaña, en una parte muy plana. Y además vemos rocas blanquitas, o bueno, formaciones rocosas en las laderas, de piedras chiquititas, y en muchas ocasiones aquí no encuentro ninguno, hay muros de piedra, porque estaremos en una zona seguramente alejada de alguna población, por eso no hay muros. Y es muy probable que sea aquí, no, o sea, no tengo el 100% de seguridad. Y si no es aquí, la otra posibilidad que se me ocurre es el laguito del medio, que es el landscape se parece mucho, pero realmente no, yo diría más que es este lado de aquí, vamos. Me atrevería a comitear incluso, pero es una cuestión de vibes, no tengo la certeza, ¿eh? No sé si tú tienes algún dato más que hayas podido ver. Yo no, está complicado, yo creo que vamos a estar 100% cerca de Juliaca, la región de Moquegua o algo por el estilo. Otro tip que me gustaría añadir, que a veces es muy útil, porque quizás uno no se da cuenta, no tiene montañas alrededor y no se da cuenta. Fíjate cómo en esta log, como en esta ubicación, tenemos las nubes cerca. Fíjate cómo al este tenés las nubes bordeando, ¿no? Y obnubilando, digamos, la montaña. Sí. La montaña parece más baja porque estamos Ujú. encima de la Claro. altura, pero si te fijas, las nubes están al lado de la montaña o incluso están más bajas. Sí, sí. Entonces estamos recontra en altura. Y en estos casos, saber la topografía de los países viene como anillo al dedo. Es muy útil. Es muy útil. Porque acá sabes cuáles son, ¿no? Las regiones más altas de Perú, sobre todo ahora que vamos a estar en el sur. Aunque el mapa a veces te lo indique, no importa. Estoy pensando dónde podemos estar. Sí, yo también estoy. Ahora me voy a echar un vistazo otra vez al cartel cuando alinee algo. Porque a lo mejor podemos intuir por la zona un nombre compuesto, pero. Yo creo que la segunda palabra de abajo empieza por P. Y es un nombre compuesto. O quizás de este distrito. Y estoy viendo dónde estoy yo. A ver. Puede ser, no lo sé. A ver. Estamos... Es difícil este. Sí, o sea, podríamos mandar ya y ya está, pero Sí, tampoco sí, pasaría sí. nada, pero era por divertirnos. Yo creo que me voy a ir por acá. Me cuadran las montañas y me parece que puede ser, así que voy a tirar. Bien. Puede ser también por Moquegua, ¿no? Un poco al este de donde estoy, al este de Sí, Arequipa. sí. ¿Sabes? Me Creo que gusta tu vez. Moquegua creo que es más arenoso. O sea, las montañas se mezclan más con arena y hay menos
praderita de este color. ¿Era el lago Ok. del medio? No, no llegaba a ser. Es Ayacucho, sí, sí, sí. Ayacucho, Ayacucho. El problema de Perú, que una vez me lo estudié y lo aprendí y me di cuenta que no sabía nada, porque toda esta zona hasta el lago del medio se puede parecer un montón. Entonces es súper difícil. Bueno, acá vamos a estar en Colombia. Ya hay un par de tips a la vista que no nos van a fallar. Primero la vegetación, ¿no? Hay incluso una planta acá que parece un agave, aunque no lo sea. La vegetación, así estamos en el medio de las montañas otra vez, pero esta vez mucho más húmedo, ¿no? que el anterior. El tipo de montaña con líneas rectas de arbustos o árboles nos van a decir que estamos en Colombia. También tenemos esta furgoneta que está acá, si la ves, tiene una patente pintada, ¿no? Con Ajá. la ciudad abajo, aunque no la lleguemos a leer, y eso es propio de Colombia. Bien. Aunque también se ven otros países, ¿no? Pero en este caso Zona sabemos que vamos a alta, estar por... alta de montañas. Bueno, la clave sin querer. De nada. La clavó y La se ganó la clave. partida. La clave, la clave. Había un bordillo, te lo pregunto por si me lo puedes aclarar esto. Había un bordillo a lo típico de en Brasil, que existen esos bordillos. Me la voy a enseñar en la pantalla de mientras te lo pregunto. Ok. Porque ese bordillo a mí me ha pasado muchas veces que me lo he confundido con el de Brasil, en otras logs que eran más confundibles. Y es un bordillo a los lados de la carretera, que es un meta bastante típico de Brasil. Pero creo que haber notado que en Colombia también lo hay. Y muchas veces cuando veo que no es Brasil y busco otra posibilidad con ese bordillo, me voy a Colombia. Porque esto no es típico en todos los países, ¿no? Esto solamente es típico en estos de aquí de Latinoamérica. ¿Tú sabes algo al respecto? O sea, ¿tienes algún meta fiable sobre el tema? ¿O ni idea? No, no, sí, sí, esto estaba al tanto de que salían en estos países. También hay en otros que no hay que confundir, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos de bordillos. A ver, una de las cosas que tiene jugar GeoGuessr es aprender hasta los tipos de los bordillos que encontrás en estas rutas totalmente remotas, ¿no? Pero no estoy al tanto de que sea algo regional. Sí sé que, como decís vos, salen en estos países. Em, en Bueno, Brasil, no. Sí, sé que es algo más típico de Brasil, pero no, yo no es algo que suela usar como meta. bien. Aunque por Vale, vale. supuesto que Pues a mí si es útil, es útil. sí, yo creo que a mí me ha servido alguna vez, pero hace muy poquito que me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces era como que no lo tenía todavía muy claro. Puede que esté en otros países también y no lo sé. Pero bueno, ha sido todo. Aquí Leroy Fuzik y Nevexito en la foto. No nos hemos puesto un nombre, nos tenemos que poner un nombre. Hay que Es ponerse un cierto. nombre. Hay que ponerse un nombre. ¿Qué nombre nos ponemos? ¿Qué, Es qué, una muy qué? buena pregunta. Esto lo teníamos que haber pensado antes de Eh, grabar el vídeo, pero bueno, es lo que hay. Estamos en. Hay que improvisar. el dúo, pongo algo así como los metaplayers, por ejemplo. Claro, claro, claro. Tengo que O si puedes. metaplayer, sí, sí, sí. Metaplayer, sí, más cortito. Metaplayer, Meta sí, sí, sí. El metaplayer me gusta más a secas. Players. Sí, sí, Metaplayers. espectacular. Proponer. Ahí está. Y ahí vamos a bautizar el nombre de este dúo para finalizar el vídeo. Mariano, por supuesto, mil gracias por estar aquí conmigo de vuelta. Esta semana nos seguimos viendo porque vamos a hacer muchos más vídeos. Así que te mando un gran abrazo, Leroy Fusik. Abrazo, Neve, querido. Gracias por la invitación. Un placer estar acá y haber jugado a este grandioso juego. Es mutua. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis que la próxima ronda la pongo yo. La pone Nevexito.